Hola a todos y todas, soy el profesor Felipe y bienvenidos a la clase de tercer año medio electivo Historia. Esta es la clase número 4 de la unidad número 1. Recordemos que el concepto principal que estamos viendo a lo largo de toda la unidad es el concepto de migración y los efectos que ésta tiene tanto en el Estado como en la sociedad. El objetivo de hoy día, de hecho, precisamente es evaluar los efectos que ha tenido la migración en la sociedad, sobre todo, particularmente la sociedad a la que llega. ¿Ya? Vamos a recapitular primero para que vamos entendiendo. Primero nosotros partimos la clase número 1 conceptualizando la migración, entendiendo esto como el movimiento de seres humanos de un lugar a otro. Puede ser por una situación forzada, es decir, involuntario, porque no quiere hacerlo, pero tiene que hacerlo por obligación, o también puede ser de manera voluntaria. Vimos datos importantes como por ejemplo que en el mundo hay 272 millones de migrantes y para el Estado, luego en la clase número 2, vimos que para el Estado esto presentaba muchos desafíos, porque son personas que vienen llegando y muchas veces llegan de manera sistemática. Llegan en muy poco tiempo. Recordemos que en nuestro país hubo una explosión de migrantes en los últimos 10 o 15 años, que fue muy importante y hace que aumente la población. En Chile, por ejemplo, el número de migrantes totales es de 1.250.000 aproximadamente. Recordemos que en total somos 18 millones de chilenos. Vimos datos importantes, ¿no es cierto?, en relación, lo que le acabo de mencionar, en relación a los tipos de migración que existen. Vimos datos importantes también en relación a la cantidad de migrantes. Recuerden que en la última clase, en la clase número 3 de este ramo, de esta unidad, hicieron una actividad en donde tenían que ver relatos de personas que por uno u otro motivo llegaban a un país determinado. Y ahí ustedes podían dilucidar estas dos razones o estos dos motivos por los cuales las personas salen de su país de origen, que puede ser forzado o también puede ser voluntario. Vamos a puntualizar un poquito lo que tiene que ver con forzado, porque muchas veces cuando la migración es forzada también es ilegal, que es un tema que se está dando mucho en el mundo a nivel internacional. ¿Por qué? Principalmente desatado por crisis que tienen que ver con economía, en donde hay mucha pobreza. También tiene que ver con las guerras, con los enfrentamientos bélicos y las familias completas arrancan de sus países, ¿no es cierto?, a lugares más seguros para protegerse. También la delincuencia hace mucho moverse a las personas. Por ejemplo, en Centroamérica, por ahí vamos a ver un ejemplo, en donde las familias arrancan principalmente de los maras, en este caso, o las pandillas centroamericanas, que son bastante violentas, que hacen perder la vida a muchas personas al día. Entonces, por ejemplo, tipos de migraciones forzadas, vamos a ir viendo imágenes por aquí. Tenemos migraciones que se dan desde África hasta el continente europeo. Países como Mali, por ejemplo, o países como Marruecos, son países de donde está saliendo constantemente personas, ya sean barcazas, como pueden ver por ahí, eh, cruzando el mar Mediterráneo, que son 14 kilómetros, el lugar como más estrecho que tiene el mar Mediterráneo, en barcazas muchas veces precarias, muchas veces sobrecargadas de personas, y ocurren accidentes lamentables, como por ejemplo uno muy conocido del año 2015, en donde fue encontrado en las costas de Turquía un niño sirio, muy pequeñito, ¿no es cierto?, que se iba arrancando del conflicto bélico que hay actualmente en ese país, en Siria, iba arrancando hacia Grecia y desafortunadamente, ¿no es cierto?, eh, la embarcación precaria en la que venía junto a su familia, se da vuelta, naufraga y ellos mueren. Es una imagen lamentable, bastante fuerte, pero lamentable, y eso también nos muestra al mundo entero lo terrible de las migraciones forzadas. Solamente en el ejemplo que yo les comenté de este cruce que hacen por el mar Mediterráneo desde África hacia Europa, son 30.000 personas al año los que intentan pasar de un lado a otro en embarcaciones bastante precarias.
de estas 30.000 personas al año estén muriendo 3.000 personas en naufragios o mueren al llegar o por enfermedades arriba de esta embarcación, al caerse de las embarcaciones porque son bastante precarias. Por ende, el tema de la migración forzada y muchas veces ilegal es bastante complejo y nos hace notar que no estamos cumpliendo, por ejemplo, el derecho humano a la migración. Recuerden que también anteriormente nosotros le mostramos a ustedes y aprendimos que la migración es un derecho humano, nada más y nada menos que un derecho humano. Recuerden que los derechos humanos están por sobre todos los derechos constitucionales. Por ende, no deberían existir exigencias para poder cruzar las fronteras, más aún cuando la situación es compleja de quien quiere cruzar la frontera. ¿Ya? Las personas de las migraciones forzadas y que están en los ejemplos que les mostré sobre estas migraciones ilegales, no están cruzando la frontera por algún tipo de lujo. Por ende, si estas personas vienen arrancando de la guerra, de un conflicto delictual que existe allá, ¿no es cierto?, de la pobreza, en donde su vida está corriendo en riesgo, debería existir una apertura de fronteras. Pero claro, aquí las fronteras se protegen con un montón de sistemas como el que les comenté, ¿no es cierto? Visa, pasaporte y otros, los cuales hacen que las personas tengan que tomar estas opciones que no son para nada seguras. ¿Cómo afecta la inmigración a los países? El segundo video explicativo, ya el primero recordemos que era el video del tren La Bestia, que recorre con muchos migrantes ilegales desde Centroamérica hasta Estados Unidos. El segundo video es un video explicativo en donde se nos muestra cómo afecta a un país la llegada de los migrantes. Hay situaciones positivas y negativas. El video principalmente se centra en lo que tiene que ver con economía, que es una de las características positivas de cómo afecta la llegada de los migrantes. Se centra principalmente en lo que tiene que ver con los impuestos. Recuerden, muchachos y muchachas, que nosotros cada vez que compramos algo estamos pagando impuestos. Por ejemplo, si yo compro el pan, estoy pagando un impuesto. El total del precio del pan, por ejemplo, si el total fue 1.000 pesos, 190 pesos de esos 1.000 pesos, que es el 19%, va hacia el Estado. ¿Qué hace el Estado con este impuesto? Recordemos que, en teoría, tendrían que tomar el impuesto y ocuparla para el bien común. Construcción de plazas, ¿no es cierto? Escuelas, SAPU, consultorios y cosas que vayan en función del bien común. ¿Perfecto? Por ende, si llega más gente, hay más gente que consume productos. Y si más gente consume productos, paga más impuestos. También hay migrantes que llegan acá, ¿no es cierto? Y generan como sus propias empresas, sus propias pymes, por decirlo así. Ellos tienen que declarar impuestos. Por ende, el Estado gana dinero cuando una persona llega y comienza a consumirlo. Tenemos los datos que en el año 2017 fueron 356.603 millones de pesos los que se recaudó en impuestos provenientes de migrantes, ya de migrantes que construyen, ¿no es cierto?, sus pymes, sus pequeñas empresas y comienzan a retribuir al Estado mediante este sistema de impuestos. Por ende, en palabras bastante sencillas, entre más llegan personas, más personas tienen que comprar cosas, por ende son más impuestos para el Estado y son bastante más, como vimos la cifra anteriormente. Otro beneficio que tienen los países que reciben a los migrantes tiene que ver con la mano de obra. Muchas personas llegan, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque necesitan trabajar. Por ejemplo, del total de trabajadores que existe en nuestro país o ocupados, como se conocen en las cifras, que son 8 millones de los 18 millones, 164.000 de ellos solamente son migrantes, ¿ya? Por ahí también de repente podríamos desmitificar esta idea de que los migrantes le vienen a quitarle pega a los chilenos, ¿ya? De los 8 millones de ocupados, solo 164.000 ocupados son migrantes.
los migrantes que llegan a trabajar acá, tenemos migrantes calificados y no calificados. Calificados pueden ser profesionales o técnicos, y los no calificados son los que no poseen ninguno de estos dos títulos, ni profesional ni técnico. Entonces esa es una de las primeras características, uno de los primeros efectos, perdón, que tiene la migración en la sociedad. En este caso es un efecto que lo podríamos catalogar como positivo, ya que contribuyen mediante los impuestos en dinero hacia el Estado, dinero que, como sabemos, supuestamente deberían invertir en el bien común. Un efecto negativo que por ahí podríamos encontrar, que se habla mucho, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los servicios. Por ejemplo, cuando una sociedad recibe migrantes, los migrantes obviamente, igual que nosotros, necesitan ocupar servicios que nosotros conocemos como básicos, que también se conocen como derechos. Por ejemplo, los servicios de salud, educación y algún u otro beneficio que entregue el Estado. Por ejemplo, hay muchas críticas en función de que las mamás van a matricular a sus niños a los jardines infantiles. Los jardines infantiles están llenos de migrantes y se supone se le entrega prioridad a ellos. Ojo, no se les entrega prioridad por ser migrantes, se les entrega prioridad por la condición socioeconómica en la que viven. ¿Ya? Ahí es algo que tenemos un poquito que desmitificar. Los servicios de salud efectivamente se encuentran colapsados, pero el colapso tiene que ver anterior, podemos verlo anterior a la llegada masiva de los migrantes. Cosa muy importante. El tercer efecto que vamos a ver tiene que ver con la multiculturalidad. Si bien no es un efecto en sí, pero es algo que se produce cuando llegan migrantes de un país a otro. En palabras súper sencillas, desde que llegaron en gran cantidad, por ejemplo, hermanos venezolanos, nosotros comenzamos a ver productos como, por ejemplo, la arepa, ya un alimento que es propio de ellos. Cuando llegaron los compañeros haitianos, nosotros tuvimos relaciones directas con personas que tienen la piel de un color muy diferente a la nuestra. Y así sucesivamente, cuando llegan personas de otros lugares del mundo, nosotros nos conectamos con su cultura de manera indirecta o directa. No es algo que yo elija, sino que es algo que se produce. Constantemente nosotros escuchamos sus dichos, su dialecto, vemos, por ejemplo, vemos alimentos que son propios de ellos, típicos de ellos, bailes, y así se va produciendo como este cruce cultural en donde ellos adoptan cosas de nosotros y nosotros adoptamos cosas de ellos. Este tema de la multiculturalidad es bastante subjetivo. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden definir esto como un efecto positivo, pero hay otros que pueden definir esto como un efecto negativo. Les explico. Personalmente, para mí, eso es un efecto positivo. Siento que enriquece un país cuando llegan diferentes culturas a nutrirlos. Como les dije anteriormente, en temas de comida, dialecto, no sé, bailes típicos, cultura en general, pero hay otras personas que pueden pensar que esto es un efecto negativo. ¿Por qué? Porque se pierde la identidad nacional. Esta idea como del patriotismo, ¿no es cierto?, se pierde, según ellos, con esta llegada masiva de los migrantes. Ya por ahí frases como bastante extrañas, como Chile para los chilenos, que roza, ¿no es cierto?, como en la xenofobia, este odio visceral hacia las personas que provienen de otro país. Tres efectos que le acabamos de ver. Primero, el efecto que tiene que ver con los servicios básicos, con el copamiento de los servicios básicos. El segundo efecto es el pago de impuestos, que a diferencia del anterior es un efecto positivo. Y el tercer efecto, que es un efecto que, como les comenté, podría calificarse como positivo o negativo dependiendo de quién esté ejerciendo el comentario, que es la multiculturalidad, ¿ya? Esta idea de nutrirse culturalmente de los otros países, de las personas que traen su cultura a nuestro país. Actividad. Ahora sí, actividad. La actividad tiene dos partes. La primera parte
tienen que ver el link que le dejé anterior a esta profundización, que es el video donde muestra el ejemplo de esta migración forzada e ilegal del tren La Bestia, ¿ya? Lo que tienen que hacer es, en la misma plataforma de YouTube, pueden buscar migraciones ilegales. Tienen que mostrarme 2 ejemplos de migraciones ilegales, buscar 2 ejemplos de migraciones ilegales y hacer la ficha que... Y para finalizar la actividad, la segunda parte se hace con el otro video, el otro link, más este video de profundización, y tienen que buscar 2 efectos positivos y 2 efectos negativos que tenga la migración en los países. Nosotros aquí vimos 3 efectos, ya unos que definitivamente son positivos, negativos, hay otro que vimos que es un poquito subjetivo, tiene que ver quién comenta este efecto para decir si para él es positivo o negativo. Pero ustedes lo que tienen que hacer es buscar 2 efectos positivos y 2 negativos. Ojo, anotan el efecto en el cuadrito y abajo argumentan. Es decir, si yo pesco la multiculturalidad y la pongo como efecto negativo, tengo que argumentar y poner abajo por qué yo creo que para mí la multiculturalidad como efecto de la migración es un efecto negativo. Igual si yo la pongo en el positivo, ya tengo que argumentar. Es importante que argumenten su respuesta. Bueno, chiquillos, esa fue la clase de profundización para tercer año y medio, el electivo, la clase número 4 de la unidad 1, ya con el tema migración. Recuerden que la actividad se hace en el cuaderno. Cualquier duda o consulta que tengan pueden hacerla mediante 2 formas. La primera es el correo y la segunda es Instagram, ¿ya? Eso, quedamos a su disposición. Hagan su tarea, cumplan con sus responsabilidades, esperemos que estén bien junto a sus seres queridos, cuídense, quédense en casa y espero que nos veamos pronto. Nos vemos.